¿Qué pasa, chavales? Comenté que estamos de nuevo en BioShock Infinite, en una nueva serie de episodio 2 de Panteón Marino. Y bueno, venga, vamos a empezar y mientras voy explicando lo que tenga que explicar anteriormente. No, eso es para recordar el episodio 1. Ya lo recuerdo yo. Moderno. En media, venga. ¿Te gustaría ver un resumen de lo sucedido? Venga, sí, así no tengo que explicar nada y ya me enteráis de lo que sea. Que duró 2 capítulos, por cierto. Yo me creía que iba a durar más. Y sale en inglés, muy bien. Esto, el resumen, por lo que veis, no está en España. Está resumiendo BioShock 1, BioShock 2, BioShock 300 y lo que sea. Creo. Lo he quitado porque parecía... No sé. Eso no lo he visto yo nunca. Me parece. No sé. Parecía spoiler, ¿no? Yo no digo nada, pero bueno. Pues eso en el episodio 1 no ha salido. Podéis verlo si queréis. Os dejaré en la descripción abajo, seguramente. El link. Que lo que digo, que duró 2 episodios solo. El Panteón Marino episodio 1 me duró 2 episodios. Así, uno de 40 minutos y uno de 10, si no me equivoco. Y nos mataron. Nada más terminarlo. Tal cual. Este espero que dure más porque... Dios. Al tío lo han reventado, vale. Este espero que dure más porque ha ocupado, si no me equivoco, 20 GB. ¿O 10? No me acuerdo. Bueno, venga. No, música feliz. Toma. Pero no nos habían matado. Bueno, eso en el caso que se llama... Book, que si no... Booker. Quel est votre nom? Elizabeth. Anda. Pour vous, Elizabeth. Le llamo Elizabeth. No, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie. J'insiste. Thank you. Las hojas azules. Muy bien. Buah, esta canción tiene un copyright que no es ni Dios. Mira tú. Más vale que no me calle. No me callo. No lo puedo quitar. Que sí, que señorita, no sé qué. Bonjour, mademoiselle. Y un tío bailando con un pan. ¡Es el pan, yeah! ¡El pan! Míralo, ahí todo, con su baguette. Bonjour, Elizabeth. Eso. Que está en París. Vale, que sí, había visto la torre, pero no sé. No había pensado eso. Vale, ya me acuerdo. Esta deseaba siempre estar en París. Y bueno. Se ve que se ha ido a París. Me conoce todo el mundo, espero que sea por ti. Ay, aguito. Hola. Saludo a todo el mundo. ¿Eh? Buenos días. Esto no me ha dicho hola, ¿eh? Vale. Lo bueno es que esté subtitulado, que puedo hablar y como hablan en inglés podéis leerlo. Hola, mademoiselle. ¿Tengo que entrar aquí? Buenos días. Sí, que sí. Que le ha pedido un libro al tío. Bueno, da igual. Buenos días. ¿Era un perro? Yo lo quiero. Sí, también. No puedo cogerla, ¿verdad? Qué careto tienes, ¿no? Era el perrico. Buenos días. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Vale. Que sí, que vendas queso. Déjame pasar. ¿Alguien sabe por dónde es? Porque yo no. Vale, por ahí. Que sí. Sube. Ahí en el cielo. No, son flores, parece un meteorito. ¿Está que no es Blancanieves? Míralo. Ahora me salta justamente el copyright donde canta el pájaro, ¿sabes? Sería guapo. Me reiría, ¿sabes? Me jodería un poco, pero me reiría. No, bien. ¿Qué más? Tienen los pájaros sueltos, ¿qué dices? El tío se flipa. Acaba de parar un pájaro ahí en toda la mano. Esa niña... Pues es que... Sí, es la hija de... No.
¿La hija Lisa? No sé quién es la hija exactamente. Yo. Estoy quejiña, ¿no? Mira. Eso cayendo en cámara lenta. Ven, aquí tú. Me un catedral. ¡Dios! Ya siempre. Ni Disneyland ni nada. Ponlo aquí. ¿Dónde va Sally? Muy bien. ¡Dios! Espera, Sally. Ya se ha fumado. Soy yo la de... ¿La estatua? Para. Sí. Ahora solo está el globo, ¿sabes? O aquí se habrá metido, venga. Sin pensarlo. Booker. ¿El Booker no había muerto? ¿No habían matado? ¿Y? ¡Dios! Ah, en verdad, esto es lo del episodio 1. Pues vale. Ay, sale. Se ha quemado más que un pollo asado, ¿no? Yo. ¿Qué ha pasado? Mira, ese es Booker, ¿no? Ah, no. Él. Yo. Es el francés, ¿no? This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Mira, es el Booker. Booker? What? I don't understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? El buque ese se ve que no lo ven ellos. That's between me And the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with Es me. como un ángel que nos ayuda, ¿no? Are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. Me acomodé. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says Suchong. he hasn't forgotten him. Dios. Vaya hostia, la medio el viejo ese. Guardado. Pues vale. El buque no estaba muerto. Yo no entiendo nada. Para entender este juego hay que jugarlo 20 veces. No, mira. Mira, ahí está el Cotton ese muerto. Que lo matemos nosotros, ¿no? Bueno, lo mata Lisa. Nosotros llevamos el Cotton. Y así pasó. Orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. Comstock. That final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. Then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back.
And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Vaya giña, ¿no? Sal del departamento de juguetes. Vale. Pues salimos. Aquí era justamente donde había ido. Ah, no, en el barco este. Y es el cocto que está muerto, ¿no? O el buque de viejo. Yo qué sé, no me entero ya de nada. Parece el buque. Y ahora el buque lo hemos matado y supuestamente nos está hablando en un walkie-talkie, no sé. Ya se explicará un poco más el juego. Y tanto. Now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. Supuestamente el buque ese, su cabeza le está hablando, ¿no? Vaya trola. A ver. Vale, por ahí. Está brillando, será por algo. Y esto que le han destrozado, ¿no? Por lo que veo. Aquí donde tuvimos la batalla final del episodio 1 contra el gran papito, no me acuerdo el nombre. And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Dios. Esa es ella, ¿no? Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... Dios. My finger. Dios. What am I? ¿Verdad el dedo? I don't understand. I... If we're going to end up in the same place, I think it's in harm and enjoy the ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Vale, bajamos. Los tíos están zumbados, siempre salen... Son como que controlan el tiempo. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Vale, resumo, que supuestamente el gran papi ese mató al buque y aparte a esta, a Elizabeth, y nada, se ve que estamos vivos, bueno, vivas. Tessa's warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. Pues vale, encontramos al Suchong ese y el Suchong ese tiene la respuesta
De por qué hemos muerto y estamos vivos y nos vemos nosotros muertos y así, pero en femenino, ¿sabes? Perdón. Vale, por aquí se oye alguien hablar. Ande. Soy Booker. Vale, que el agua lo escucha. Vale. Tenemos que conseguir porque no tenemos armas, que yo sepa. Vale. ¡Toma! ¿El arma? Vale, hay que ir con cuidado, porque si no nos pillan. El BioShock nunca había sido así de ir así con cuidado. A ver. Madre. ¿Todo aquí cae? ¿Munición? De bombones, ¿sabes? Vale, no, con cuidado que no me fío, ¿no? ¿Le pego? Sí, sí. Hay que reventarle la cabeza. No hay nadie por ahí. Otro. Hala. A dormir. Se pueden comprar. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Vale, hay que darle al azul, por lo que veo. Venga, que sí. Pum. Mira, qué guapo. Pulso para tantear un pistón neutral y abrir la cerradura. No sé qué, pi. Abrir la cerradura, pero también activará la alarma. Forzar cerradura. ¿Y cuál le tengo que dar? En el medio. Este. Ah, vale, le tengo que dar a cualquiera menos el azul, el rojo. Vale. Entiendo. Ah, pues es fácil. No sé que me pongan luego ahí todo rápido y seguramente lo hagan, pues no tiene mucho ajuste. Y venga. Voy. Uf, hay mucha gente. ¿Por aquí seguro? No, ahí está. It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins. There doesn't have to be. Voy a cambiar los controles un momento. Que están los controles malos. Que sí. Cambia la configuración. Editar. Mira metálica. Este es el bueno. Sí, este. Sí, pero voy a pegar un salto ahí, a ver. No veas. Y tengo una bala, ¿sabes? No digo nada. Voy por aquí, adiós. Me piro. ¿Por aquí puedo? Vale, están hablando los tíos. No sé. Mira, hay más munición. Hay munición. Estoy viendo las flechas. ¿Se pueden coger las flechas? Sí, puedo. Son dardos tranquilizantes. Vale. Que me pongo aquí en tensión y me callo todo. Si te hago así, ¿qué pasa? Corre. Bien, buena. Era así, ¿no? Supongo. Me lo llevo. No sé qué. Vale, guay. Una bala. Muy bien, como en el anterior. Bueno, el primer episodio del BioShock, la munición escasea. Aunque en el BioShock normal, vamos, sobraba por toda la munición. ¿Que había algo? Vale, por aquí. Ve con cuidado, que no me fío. Y juego. Nada, la pipa la saco por si acaso, por si hay algo así urgente. Y nos vamos a llenar la vida ya que estamos. Mira, en donde pone la vida sale ahí como nivel 1. No sé si es de la vida o de qué. Pero bueno, vamos a seguir comiendo. Así llenamos la vida. Mira, esto hace sonido el agua. Vale, aquí no hay nadie. Vamos a mirar tranquilo. Dinero.
Bueno, en verdad solo había uno ahí. Pero mira, aquí hay. Vamos a recargar un poco. Creo que no hay nadie, ¿no? Vale. Más munición. Venga, metemos la bala. Una bala. Para algo servirá, ¿no? Un tiro certero a la cabeza me va a servir. Aunque no soy tan bueno, digamos, pero bueno. Me lo llevo. Estoy aquí. Mira, otra bala. En bala, por lo menos. Amontamos. ¿Que hay algo? Mira, otra bala. Parece me ha quitado un tico metiendo bala en bala. Pero bueno. Pues ya está. Esta sala registrada. De momento lo más seguro es... La ballesta, iba a decir el arco. Sí, el arco. La ballesta. Por aquí no hay, vale. Vamos con cuidado. Esta zona no me fío. ¿Y? Vale, es por ahí. Sí, pero puede ir por aquí. Amigo, que por aquí. Esto es lo que acabo de mirar, ¿no? ¿Ah? Ni me entera de que voy a pasar por aquí. Bueno, venga. Nada. Seguramente vosotros veáis cosas que yo no veo, pero yo entre que estoy ay, que me lío. Entre que comento y veo el tiempo que llevamos grabando, entre que estoy jugando y todo, pues para fijarme bastante difícil. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960 with Booker, when you drowned some. Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense. But now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Ve al restaurante. Vale, por aquí no es muy bien. Y aquí no restaurante, muy bien. Abierto esto, pero no. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more Rapture appropriate. Esto tiene pinta de sitio secreto. Vamos a sacarle un trico. No hay nadie, ¿no? Vale. Vamos a mirar tranquilo. Me lo llevo todo. Mira, un diario. Lo pongo. Dear madam, I have received your letter regarding our new line of peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is Rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Había una estatua ahí o algo. Aquí, ¿no? ¿Dónde está eso? Mira, aquí. Un mirón. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Toma. A ver. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Vale, sí, que me puedo poner invisible así. Toma. Vale, mola. Pongo el esto. Antonio for lockers with actual locks on them. I come back from lunch and the ensemble I just bought is gone. Stolen. But here's what takes the cake. The thief left an outfit in exchange. At first I was gonna toss that thing, but then I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. Que no la puedo pegar. It ain't exactly today's fashion, but I'm a girl who can tell good craftsmanship when she sees it. Vale, que le estaba dando la I y no podía pegarle, pero me había acordado que había cambiado los controles. Pero por eso. Creo que había otro tío, ¿no? ¿Había otro? Sí, está silbando por ahí. Me va a pillar porque no sé dónde está. Corre. Vale, probado. Funciona. Esto funciona. What did you mean before when you said you were in Paris? It wasn't really Paris. It was more the world as I want to see it. No era París, de verdad. Muy bien. La tía se imaginaba todo, por eso se ha dudado a todo el mundo en plan... ¡Ey, qué pasa! Vale, esta menos mal que se abre rápido, que si no... Uf. Voy con cuidado. Ah, no, espérate, esto es un ascensor. Tengo que abrir, ¿verdad? Sí. Que sí. Ah, le tengo que dar... Ah, vale. Hay 300 azules. Son todos azules, mejor dicho.
Chivato, no sé qué. Equipado. Dispara a las ventanas. ¿Eran los prices? Ah, vale. Ah, que este tiro de la ballesta es... Vale. Pero tranquilizadores. Ah, que dispara a la ventana, me ha dicho. Vale, pero ¿a dónde tengo que ir? Hacia allí. Y el chivato... Corre. Venga, adiós. Vale, mola. Ha cambiado un poco el tema de BioShock. Every possible moment. And now You're just like everyone else. Why, because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end, but I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Pero cabrón. Bueno, autoguarda, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Por lo que veis, hay un tío aquí tocando una guitarrica, todo flipadillo. Y bueno, vamos a dejarlo, ya lo he dicho 2 veces, muy bien. Y nada, bastante interesante, ¿no? Eso de cambiar el tema de... Porque antes era a tiro ahí a saco y se ve que ahora es con más cuidadico. La verdad que me está gustando, Bueno, ya volvemos mañana en un nuevo episodio. Dale like si os ha gustado. Dale like, sobre todo para que siga subiéndolo, ¿no? Porque si veo que no os gusta, pues no subo más. Y venga, hasta la próxima.